Vale, entonces vamos a empezar. El mensaje de hoy se llama Scrabble bíblico y ya como todos sabemos y tenemos una noción de qué es el juego, vamos a ver cómo funciona. Entonces, haciendo un resumen de las reglas de este juego, es que lo primero que uno hace es que toma letras de un montón, ¿cierto? Pero si empezamos a hacer una analogía, lo importante, digamos, de que entiendan este juego es porque vamos a enlazarlo con el mensaje de hoy y vamos a hacer una analogía hacia la parte espiritual. Y por eso es el nombre de Scrabble bíblico. Entonces, cuando tomamos una letra de un montón, perdón, decimos que tomamos la palabra de la Biblia, ¿cierto? Esa es la analogía. En el juego estamos sacando, y es eso, uno a veces saca sin ver las letras, y así pasa también en la Biblia. Hay muchas palabras que uno llega a ellas sin estarlas buscando. Después, el segundo paso del juego es identificar las letras. Este parte es muy importante porque hay que interpretar y entender la palabra para poder apersonarse de ella. Después nos dice que el juego utiliza nuestro razonamiento pues para poder hacer las palabras. En la parte espiritual que hacemos, utilizamos nuestro discernimiento. Después dice que debemos ubicar las letras en el tablero y nosotros qué tenemos que hacer con la palabra. Es atesorarla. Atesorarla es guardarla. ¿En dónde? En el juego es en el tablero, en nuestra vida es en el corazón. Acomodar de manera legible la palabra para que pueda ser válida. ¿Y qué necesitamos ser nosotros? Ser legibles para otros. Porque cuando leemos la palabra tenemos que aplicarla. Las personas tienen que reconocer la palabra. Ay, ¿salió algo? Perdón, un segundito, que es que no había apagado el internet. Ya. Entonces, decía que es importante ser ejemplo, o sea, que las otras personas puedan leer en nosotros, ver en nosotros la palabra de Dios. Dice que hay que posicionar, ¿cómo se juega? Posicionando de a una palabra por turno. Y nosotros aprendemos paso a paso. Esa es la fe, así es como se construye, de un paso a un paso. Después dice que hay una palabra que es la base de las otras, ¿cierto? Como explicaba Nana, que a partir de una palabra se van agregando y pegando otras. Para nosotros la palabra de Dios es el cimiento. Teniendo una buena palabra dentro de nosotros, tenemos una buena base y un buen cimiento. ¿Cuál es la intención de crear estas palabras? Es que reciben puntos por la letra utilizada. Nosotros recibimos gracia por la palabra que aplicamos. No todas las letras valen lo mismo. La palabra de Dios no toda es asimilada de la misma forma. Algunas personas no pueden asimilar la palabra de Dios a veces porque no es su tiempo, a veces porque no tienen la experiencia, porque para poder aplicar la palabra de Dios hay que primero aprenderla, después vivir una experiencia con ella, aplicarla en la vida y después sí el tercer paso, que es enseñar a otros. Y la otra parte de por qué no se asimila es porque no queremos, porque a veces hay unas palabras que nosotros como que no sabemos que o sea, no las queremos aplicar a nuestras vidas de una u otra forma y le buscamos exacto, puede ser por conveniencia. Esta es muy importante, esa es una de las más importantes. No puede ser inventada la palabra en el juego, porque eso sucede mucho, ¿no? Cuando juega Scrabble, empieza a inventarse palabras y tiene un diccionario al lado. Pues en el mundo espiritual y religioso es la misma cosa. No se puede inventar. Hay muchas personas que quieren de pronto confundir, puede ser inconsciente o conscientemente, la palabra de Dios, y por eso es tan importante también el discernimiento. En el juego, dependiendo de uno acomode la palabra, puede ganar más o menos puntos, porque ahí pueden doblar la letra, doblar el puntaje de la palabra. En el Scrabble bíblico, al aplicarla correctamente, recibimos más sabiduría. Existen comodines cuyo valor es 0, ¿cierto? En el juego. En la vida no tiene valor si la acomodamos. O sea, nosotros no podemos acomodar la palabra de Dios a nuestra vida, sino tenemos que buscar la transformación de nuestra vida a la palabra de Dios. Finalmente, el objetivo de este juego es utilizar de la mejor forma las palabras. Y el objetivo de la palabra de Dios es
para hacer su voluntad. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Entendieron esta analogía? Listo, perfecto. Entonces, no sé si me pueden ayudar definiendo con 2 palabras el juego de Scrabble. ¿En qué consiste, básicamente? En 2 palabras. ¿Nadie se anima? Es como, primero, de pensar y como de estrategia. Sí, puede ser. En realidad es la definición. ¿Cómo? Generar palabras. Generar palabras, está muy bien. Unir palabras para ganar. Unir palabras. Y la palabra clave que yo creo que hace la analogía del juego con este mensaje que vamos a tener el día de hoy es usar. Usar la palabra. Usar las palabras dentro del juego. Entonces, Yo diría proclamar la palabra. bueno, proclamar la palabra también. Tenía muchas como ideas o mensajes que quería, pues en este tiempo de vacaciones, había pensado algún mensaje como específico para darlo hoy en el grupo de oración, pero fue el mismo Espíritu Santo que se encargó de poner este mensaje y la verdad es una cosa realmente sorprendente y sobrenatural, porque a medida que lo iba estudiando y lo iba analizando, fui reafirmando y encontrando cosas demasiado interesantes que yo sé que puede enriquecernos en el día de hoy. Entonces lo primero es que el versículo que me puso en las manos el Espíritu Santo fue el Salmo 119, el versículo 11. Cuando voy a ver el Salmo 119, si ustedes no lo sabían, el primero es el Salmo más largo. Segundo es el capítulo más largo de toda la Biblia, tiene 176 versículos. De esos 176 versículos, 172 hablan de la palabra de Dios. Lo hablan refiriéndose a ella como estatutos, como mandamientos, como leyes, como voluntad, como caminos, etcétera, etcétera. Ahora, qué bonito es este salmo. Este salmo, si ustedes no saben qué es esto, este es el alfabeto hebreo. Y este salmo es un acróstico del alfabeto. Entonces significa que coge cada una de las 22 palabras del alfabeto y se divide ese salmo en 22 secciones. Cada una de esas secciones tienen 8 versículos. Cada uno de esos versículos empiezan con la letra correspondiente a esa sección. Entonces eso muestra 2 cosas. Muestra la creatividad y la habilidad del autor y muestra la perfección de la palabra de Dios. ¿Cierto? El versículo 11 como tal, la primera letra de este alfabeto es Aleph. La segunda letra se llama Bet. Diccionario en hebreo se dice Aleph Bet. Coge las 2 primeras letras y es la forma en que se dice. El versículo específico que me fue entregado aparece en Bet, que es la segunda letra. Esta es Bet. Y ahora, digamos, se va haciendo todavía más interesante el tema. ¿Qué es Bet? Es la segunda letra del alfabeto, pero es la primera letra del Torá. Para los que no saben, el Torá es el mismo... No, pero el Pentateuco. No, el Tanaj es el Antiguo Testamento, el Torá es el Pentateuco. ¿Listo? Entonces es la primera letra que aparece en el libro sagrado de los hebreos. Esta letra, Bet. ¿Y qué significa? Como los hebreos leen de derecha a izquierda, lo que hacen los sabios al interpretar esta palabra, o esta letra más bien, cuando hacen la exégesis, lo que nos dicen es que esta letra, si uno se va a leer, tiene como una barrera, ¿cierto? Entonces lo que hace es que tiene una dirección hacia la derecha, y lo que dicen es que desde ese punto en adelante es la revelación de Dios para la historia. Y esta letra, perdón, me voy aquí, aparece en la primera palabra del Torá, que se llama Bereshit. Bereshit se traduce como en el principio o el libro de los comienzos, lo que nosotros conocemos como el Génesis. Entonces es interesante porque para ellos esta letra es más importante que la primera, pero uno no entiende de pronto por qué. Y una de las razones que ellos explican es porque con Aleph es la primera letra de la palabra Arur, y Arur significa maldito.
mientras que Bet es la primera letra de la palabra Baruch. Pero hay algunas personas que dicen, bueno, pero con Aleph también se escribe Emet, que es verdad, o Ahavá, que es amor. Entonces no necesariamente tiene que ser por esa razón. Ah, bueno, y con Bet se escribe Belial, que es maldad. Entonces hay una segunda explicación del por qué es la importancia de esta letra y de poder entender de la importancia de este versículo que les voy a explicar. Y es que también a las letras del alfabeto se les otorga un número de acuerdo a cómo aparecen en el alfabeto. Entonces Aleph es el 1, Bet es el 2, Gimel, si no estoy mal, es el 3 y así sucesivamente. Los sabios interpretan que Aleph, al ser 1, las personas se preocupan solamente por la persona, no por su entorno. Mientras Aleph, al ser el número 2, se preocupa por el prójimo. Bet. Bet, al ser la segunda, se preocupa por el prójimo. Entonces, dice que aquel que se preocupa por el otro es bendito. Y eso es lo que nos enseña Jesús, a amar al prójimo. Entonces, bueno, toda esta pequeña introducción para empezar los 8 versos de Bet. El primer verso, bueno, aquí, para que entiendan un poquito mejor, voy a hablarles verso a verso, lo voy a explicar, y en cada uno de esos versos están en 3 versiones diferentes de la Biblia. Está en la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera Contemporánea y en una que se llama The Message. Esta es importante y quiero que presten atención, y es que The Message no es una Biblia, es una paráfrasis bíblica, que de hecho esta solamente se encuentra en inglés, que hizo un doctor que se llama Eugene Peterson, y lo que él hizo fue ir al hebreo original, al griego original, o sea, las letras originales de la Biblia, leerlas y de ahí, no solo es una paráfrasis, es como hablarlas con sus propias palabras, porque lo que hace es que lo vuelve en un lenguaje muy contemporáneo, muy actual. Es lo que hace. Entonces vamos a leer el primer versículo. Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? En otra versión dice, ¿cómo puede limpiar su camino? ¿Cómo puede vivir un joven una vida pura? Entonces lo que entendemos es que se está preguntando, ¿cuál es el camino de Dios? Y nos responde también, nos dice que es obedeciendo la palabra, o hay otra forma que es leyendo cuidadosamente las interpretaciones de la palabra. Para reafirmar esto que estoy hablando, vamos a la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y nos dice, desobedece enseñanzas humanas, por lo tanto, todo aquel que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, desobedece desobedece enseñanza. No, creo que falta un no. Es que aquí por la cámara, sí. Dice, con esta regla no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios. Cuando estamos desobedeciendo y cuando no estamos como teniendo en cuenta la palabra de Dios en nuestra vida, lo que estamos haciendo es rechazándolo. Y también nos dice en Crónicas 2, nos dice, si tus descendientes cuidan su comportamiento y siguen mi ley con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más palabra de Dios nosotros obedezcamos, sigamos, entendamos y apliquemos, En generaciones. Vamos a estar más cerca, o no más cerca, sino vamos a estar, digámoslo, enrutados o trazados dentro del camino de Dios. Entonces esa es la primera parte importante. El segundo versículo, el número 10, dice, me esforcé tanto por encontrarte. Otro decía, yo te he buscado de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos. Estoy decidido a seguirte, no dejes que pierda las señales de tránsito que has puesto. Esto me gustó que dijese las señales de tránsito, porque es eso, básicamente es el camino de Dios, y las señales van apareciendo a medida que uno va avanzando en ese camino, y lo que pide la persona o el autor, que algunos dicen que fue David para su hijo Salomón, y que de hecho ese tipo de la forma como la escribió era para que se la pudiera aprender fácilmente, porque en esa época las personas no es como hoy en día que tienen
bueno, en esa época eran papiros, pero hoy tenemos las escrituras como a la mano. Entonces en esa época las personas no tenían una copia de la Biblia y la única forma que tenían era aprendérsela de memoria y comunicarla oralmente. Entonces cuando hablamos de un salmo de 176 versículos, pues era algo realmente difícil. Entonces dicen que esa fue posiblemente una de las estructuras que encontraron para memorizar este salmo. Entonces, ¿qué es importante de este versículo? Y es que dice, hay que buscar a Dios, o hay que buscar la palabra de Dios con todo el corazón. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en algún mensaje pasado hablamos de la palabra cardía, que es la que traduce normalmente en la Biblia original, cuando habla de la palabra corazón, cuando las encontramos en la Biblia la palabra corazón, en el griego es cardía, y cardía tiene que ver con el intelecto, con las emociones y con la voluntad. Entonces significa que para buscar a Dios tenemos que buscarlo con los pensamientos, con los sentimientos y con el deseo de buscarlo. A eso se refiere este versículo. En Jeremías encontramos, en Jeremías 29 nos dice que cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo corazón. Entonces la forma de buscar a Dios, o la palabra de Dios, es buscarla de todo corazón. El número 11. Entonces, dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Exactamente la palabra, el versículo que me llegó a mí fue este, el 11 de la Reina Valera, que decía, en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. En el mensaje dice, he depositado tus promesas en la bóveda de mi corazón para no quedar en bancarrota cometiendo pecados. Qué importante es esta palabra, y de pronto es la más importante de toda esta sección de Bet, y es atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Qué es atesorar? Es acumular y guardar dinero o cosas de valor. Entonces, ¿qué significa la palabra de Dios para este autor? Algo muy valioso. Exacto, una riqueza, algo muy valioso. ¿Y de dónde se tiene que guardar? En el lugar más, digamos, más seguro que puede tener uno, que es en su corazón. Que, repito, su corazón no es, porque aunque yo siempre sé que me toco acá, corazón para las personas tienen que entender que está acá, el corazón espiritual lo tenemos aquí. Cuando escuchamos la palabra, tenemos una responsabilidad, las palabras de Dios, ¿no? Tenemos una responsabilidad. No podemos ser pasivos, debemos ser activos. ¿Qué significa esto? Que no podemos simplemente escucharla, venir a un grupo de oración, ir a la iglesia, leer la Biblia, obtener o de alguna forma encontrar esa palabra y dejarla ahí, sino que hay que, bueno, eso lo voy a decir más adelante, que es meditarla y reflexionar y empezar a aplicarla a nuestras vidas. Eso es lo más importante. En realidad ese es el significado de sabiduría, aplicar el conocimiento en tu vida. Yo quiero meter aquí la cuchara. Sí. Ya que está esa imagen. Nosotros estamos acostumbrados a leer una Biblia o a leer la palabra. Más o menos está bonita la palabra, pero no la aplicamos, ¿sí? Aplicar significa meterle la fe, meter obra, meter la acción. Cuando nosotros no metemos la obra o no metemos la acción, es obra muerta, como dice Santiago. Entonces, como testimonio de muchas situaciones que me han pasado, es que cuando yo entiendo que hay que aplicar la Biblia o la palabra, por decirlo así, yo lo hago inmediatamente. Porque uno dice, no lo entiendo, pero lo dejo así. Ahí está entrando la incredulidad. Y ahí se está apagando la fe. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que la palabra de Dios es viva, que está en el presente, nunca está en el pasado,
que está en el presente y es en el ahora. ¿Sí me hago entender? Sí. Total. Y si la palabra dice esfuérzate, uno debe esforzarse. Si dice ser perseverante, uno tiene que seguir perseverante, independientemente de la situación que se esté enfrentando. Que estás desesperado de toda esa cosa, uno comienza a leer la Biblia, uno comienza a orar y uno se comienza a calmar, ¿sí? Porque entra el gozo. Y es así como funciona, es muy sencillo, ¿sí? No tiene nada de complicado, es entender de que hay que aplicarla. Y así comienza a transformarse el corazón de uno y a transformar muchas situaciones adversas de sanidad en situaciones de sanidad. ¿Sí? Listo. Listo. Seguimos con el versículo 12. Ah, no, perdón. Son los textos que reafirman el versículo 11. Es que nos dice Job: he atesorado sus palabras más que la comida diaria. ¿Qué quiere decir eso? Si tú dejas de comer, te vas A debilitar. o a morir. Pero es más importante, y nos lo dice Job, alimentarnos de la palabra que de la comida física. Entonces, imagínate la importancia de la palabra de Dios, que la compara con algo tan vital que es la comida. Después nos dice Lucas, cuando habla de María, dice: guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. La palabra de Dios es lo que dice Juan, es una palabra viva, no es una palabra para que se quede guardada y almacenada. Tiene que ser una palabra que está en constante, digamos que estamos relacionándonos con ella constantemente. Entonces es muy importante que, o sea, no solamente almacenarla, sino estar pensando con mucha frecuencia en ella. Y en Lucas 6 nos dice: del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué importante es lo que guardamos en nuestro corazón. Si es la palabra de Dios, imagínate lo que puede hacer también tu boca. En el versículo 12 dice: te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Bendito sea, Señor, permíteme aprender tus estatutos. Bendito sea, Señor, entréname en tus caminos de sabiduría. ¿Qué nos plantea el autor en este versículo? Y es que todos tenemos un deseo, o las personas que habitualmente, o que, bueno, que somos creyentes, tenemos un deseo de aprender, ¿cierto? Y esto pasa, inmediatamente leí ese versículo, se me vino esta imagen a la cabeza. No sé si ustedes se vieron ese capítulo de Los Simpson, pero es mientras que a Homero le están hablando, él tiene un pensamiento de un mico tocando platillos. Y eso es lo que pasa actualmente en nuestra sociedad. Muchas personas van a una iglesia, vienen a un grupo de oración, están hablando, leyendo, y lo que están haciendo es pensando en sus problemas. Lo que están haciendo es pensando que van a cocinar, que se van a poner mañana. No están concentrados ni están preparando digamos, todo ese material importante que se está entregando, no lo están recibiendo ni lo están digiriendo de la mejor manera. Entonces, hay un caso de estos que me parece interesante, y es que se habla que hay personas que, aunque no presten atención, el cerebro tiene la capacidad de recibir esa información y de captarla de una u otra forma. Pero qué mejor si tú lo haces conscientemente y puedes entender de una mejor manera la palabra y la forma de poderla aplicar. Las mujeres que Los capitanes también. Se la devuelvo. Las mujeres que Las mujeres saben hacer dos Y los cosas. capitanes que manejan la ley también. El disco duro queda grabado en el disco duro. Entonces mira lo que nos dice Proverbios 2. Aquí están en diferentes versículos, pero digamos, si leemos solo la parte amarilla, que es la parte relevante, vamos a entender el concepto. Dice: si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría. Cuando la sabiduría entre en tu corazón, la discreción te protegerá y la inteligencia cuidará de ti. Qué importante es esto último: la discreción te protegerá y la inteligencia cuidará de ti. ¿Qué significa? Que si tú tienes la palabra de Dios, posiblemente vas a tomar mejores decisiones. Él va a cuidar de ti, Él va a proteger, ¿cierto?
Cuando tenemos la palabra de Dios, las cosas más difíciles a veces se hacen llevaderas, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos todas las herramientas. Exacto, es una herramienta, o sea, la palabra de Dios como tal es una herramienta y yo le diría que es un arma en contra del pecado y del mundo. ¿Vas a ver? No. En Isaías 58 dice esto: vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonará las leyes de su Dios. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. ¿De qué sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas, con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. ¿Qué quiere decir este pasaje? Y era lo que decía, que muchas veces las personas van o reciben la palabra, pero están pensando en otras cosas y a veces culpamos a Dios, ¿no? Y le echamos la culpa, pero es que Dios, yo voy a misa todos los domingos, yo hago los rosarios a diario, yo ayudo al prójimo, yo doy limosna, ayudo a mi familia, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Porque tú no lo estás haciendo de corazón, lo estás haciendo por hacerlo. Así no funcionan las cosas con Dios. Las cosas con Dios, y lo decía al principio, es de corazón. Cuando tú haces las cosas con Él es de corazón. Tienes que entregarlo todo y abandonarte en Él. En el versículo 13 dice: recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Con mis labios siempre proclamo todas las sentencias que has dictado y trasladaré a mis labios todo consejo que venga de tu boca. No sé si ustedes lo conocen, pero él es Daniel Aviv, que es un predicador, no es un pastor, sino es un predicador que es su base principal es la Biblia. Y esta fue la primera vez que lo conocí a él y fue cuando dio su discurso de Venezuela. Eso es lo que las personas tenemos que hacer. Cuando este señor empezó a hablar, yo, sin ser venezolano, se me salieron las lágrimas. Porque estaba dando un mensaje de esperanza. Estaba dando un mensaje de fuerza, de aguantar, de unión, de amor. Y para eso es la palabra de Dios. Para que no solamente la aprendas, la consignes en tu corazón, sino que la compartas, enseñes. La palabra de Dios debe estar gobernando tu corazón, guiando tu vida. Ahí vas a poder enseñar. Enseñar todas las palabras de Dios te va mostrando. Para poder enseñar, tienes que vivir la palabra de Dios. Entonces, este tipo de personas, pero no solamente, pienso yo que uno puede pensar que uno puede proclamar la palabra de Dios como en multitudes o en grandes auditorios, porque estoy seguro que en este momento el círculo cercano de cada uno de nosotros hay una persona que necesita escuchar, no solamente escuchar, sino ver, porque nosotros debemos ser ejemplo, la palabra de Dios, y eso va a transformar esa vida. Entonces nosotros somos también herramientas de transformación que podemos proclamar la palabra. Dice en Salmos 49, a todo tu pueblo le conté de tu justicia. Y en Deuteronomio 6 nos dice, y se la repetirá, esto es muy importante, estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos está diciendo aquí esta palabra? ¿Perdón, cómo? Que la compartamos. Es exactamente eso, que la compartamos. Nosotros no podemos ser egoístas de solamente recibir el conocimiento para nosotros, sino que debemos compartirla. Pero mire, yo también quiero decirte que es lo que dijo Juan Carlos, que fue el mensaje que te dio el Espíritu Santo cuando estuvimos aquí primero, cuando tú entraste. Giovanni lo está rectificando. La palabra, sin obras, no da fruto, Sin acciones. y es lo que estamos viendo. Eso no fue mío. Sí, no, Sí. paremos. Ok. Listo.